Global Talk. Global Talk. Welcome. Hola, ¿qué tal? Pues bienvenidos a la tercera temporada de Global Talks. Es un gusto saludarlos de nuevo y poderles platicar de un tema que creo que es muy importante para el Estado, que es el tema de la exportación. En esta temporada pues tendremos a varios invitados especiales que nos irán adentrando a este mundo, pues que queremos que todas las empresas nos estén escuchando y pues queremos que juntos llevemos más de Guanajuato al mundo. Conozcan paso a paso para lograr justamente esta exportación. Es decir, pues en esta temporada de Global Talks estaremos conociendo el ABC de la exportación. Bienvenidos sean a este nuevo episodio donde estaremos platicando con Mauricio Preciado. Mau, muchas gracias por aceptar la invitación. No, hombre, encantado. La verdad, no conocía la iniciativa de Global Talks, está muy emocionante. Así es una manera es. muy fácil de llegar a la gente. Es correcto. Encantado. Pues bueno, Mauricio es licenciado en Negocios Internacionales por el Tecnológico de Monterrey, es director de internacionalización del sector agroalimentos de la COFOSE, sector que atiende a las empresas de frescos, congelados, procesados y bebidas alcohólicas, siendo el vínculo entre el sector y el mercado internacional, generando oportunidades comerciales. Correcto. Mauricio, pues bienvenido, muchas gracias por atender la invitación nuevamente. ¿Cómo estás? Es un gusto saludarte. No, muy bien emocionado de participar con ustedes. La verdad es que, además de que la industria me resulta apasionante, justo lo que hacemos en COFOSE le da muchísimo propósito a muchos de los esfuerzos que hacen nuestros empresarios, porque pues evidentemente el mercado es vasto, las oportunidades son muchas, pero hay que prepararse para poder aprovecharlas. Y esa es una parte muy importante de la tarea que cumplimos nosotros acompañándolos. Es correcto, Mauricio, y pues precisamente vamos a irnos al ABC de la exportación y justamente vamos a empezar con una pregunta pues básica. ¿Cómo convierto a mi empresa en exportadora, Mau? Es un proceso. Lo primero que nosotros tratamos de ser muy claros con nuestros empresarios es que todos estos mecanismos en realidad forman parte de un proceso. Las empresas, si bien muchas de las veces están concebidas para atender a los mercados internacionales, es muy importante que tanto los miembros que componen a la compañía como sus dueños, sus socios y todo el equipo que conforma las empresas sean muy conscientes de que hay que seguir ciertos pasos y no porque sea una receta a cumplir ni porque sea como una formulación mágica, no funciona así, sino porque los pasos que tú vas dando te van formando para poder alcanzar el siguiente escalón. Así. Básicamente nosotros lo dividimos en 3 etapas. La primera es ese fortalecimiento de la empresa por sí misma en un mercado local, es la recomendación, que ellos aquí en donde están tengan esa capacidad, no solamente de que la empresa sea rentable, que se alimente a sí misma, sino que además les permita tener esta retroalimentación del mercado. El mercado internacional como el mercado local se rige por lo mismo, es un tema de confianza. Una empresa, una persona, un cliente no te compra no porque no le guste tu producto o porque no satisfagas una necesidad, sino porque no te conoce. Entonces, el primer paso es eso, que el empresario entienda muy bien la mecánica de su compañía y al entender su compañía, él va a identificar cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades y cuáles son las áreas de mercado que a él le resultan mucho más productivas de perseguir. Esa es la primera etapa. La segunda tiene que ver con un tema de formación y de preparación. No existe una universidad de la exportación, no existe el colegio de los exportadores, pero sí existen muchos exportadores y la gran mayoría de ellos dedican una buena parte de su tiempo a prepararse en términos de calidad, en términos de certificaciones, de procesos e incluso, Lu, hasta de una visión. ¿Qué es lo que ocurre? Todos los negocios parten de una base financiera. Si tú no alcanzas a identificar cuál es esta base financiera con la cual tú vas a jugar en los mercados internacionales, tu riesgo se incrementa mucho. Y el tercero tiene que ver con la parte que a mí más me gusta y más me emociona, que es el tema de promoción internacional. Nada te va a dar más herramientas que ir al mercado, que conocer los distintos puntos de venta, que comprender cómo funcionan los distintos usuarios y empezar a deshebrar todos estos detallitos culturales que te van a ayudar a ti a tomar decisiones en empaque, en comunicación de marca, en ingredientes que utilizas o en la materia prima que vas a utilizar para tus productos.
Y ese es justo donde ya terminas tú de armar todo tu rompecabezas. Esas serían las 3 etapas con las que más o menos podremos dividir este proceso. Claro, pues suena bien sencillo, pero Sí. digamos, tenemos que ser como un poquito más adentrados a que, por ejemplo, yo, ¿no? Soy una microempresaria, voy empezando, no conozco absolutamente nada de estas 3 etapas, ¿no? ¿Cuál es el paso número 1 que debe dar aquel empresario que quiere comenzar a exportar? Fíjate que lo primero que hago en recomendarle a nuestros empresarios es que viajen conmigo. Que viajen ellos mismos con 3 propósitos, Lu. Antes de que ellos inviertan en equipos, antes de que hagan un plan económico para lo que van a tener que hacer, Que conozcan. lo primero es conocer el mercado. Y existen los estudios de mercado que son estupendos, los tenemos que hacer, por supuesto, pero nadie conoce su producto como el mismo Sí, empresario. claro. Y muchas de las veces una pequeña agenda de negocios, una misión comercial o incluso visitar una feria internacional, Lu, te abre por completo el panorama. Vamos a suponer, a lo mejor yo soy un empresario que produzco calzado infantil, pero Ujú. resulta que en uno de estos eventos me doy cuenta que el mercado institucional de los distritos policiales de Estados Unidos ocupan cierto tipo de productos con ciertas condiciones. Entonces voy a cubrir esa necesidad. Sí. Sí, soy muy bueno haciendo el calzado infantil, pero además tengo la capacidad de hacer ese tipo de bota para ese tipo de usuario. Sí. Y ahí surge la oportunidad y ahí me conecto y entiendo qué necesitan y regreso a casa a hacer la tarea. Las Por oportunidades eso es importante comerciales. viajar. Ese es el primer paso que les recomiendo. Ya. ¿Por qué? Porque los va a ubicar. El segundo es, te va a permitir darte cuenta tú en qué slot del mercado cabes. Vamos a suponer, yo soy una empresa que fabrica mermeladas y tal vez cuando voy al mercado y me doy una vuelta y estoy en los supermercados de donde tú quieras, de Dallas, Sí. de Chicago, de donde te imagines, del mundo, y te das cuenta que hay otras 70 marcas de mermeladas, otras 80 marcas de mermeladas. ¿Dónde Sí. quepo yo? ¿Y qué tendría que hacer para tener una oportunidad en ese anaquel de las 80 Sí, claro. distintas marcas de Sí, ¿cómo vas a mermeladas? competir? Exacto. Y eso además me pone en perspectiva. Ellos qué materiales usan, qué etiquetas promueven, cuál es Ujú. la presentación del producto, cuáles son sus claims de marca. Soy bajo en azúcar, yo utilizo solamente productos orgánicos, yo soy una receta hecha en casa, etcétera. Todos ese tipo de Ese elementos detalle. solamente los ves cuando ya estás en el Ujú. mercado. Ese es el paso 1. Ya regresaremos a casa y diremos, ok, de todo lo que vi, mis capacidades me permiten acceder a este canal Ujú. o me interesa el canal industrial o sabes qué, veo que con mis fortalezas soy muy bueno para fabricar este tipo de ingredientes y voy a buscar este canal. Eso es lo primero. Nosotros viajamos con nuestros empresarios, los hacemos parte de nuestras misiones y de nuestras agendas y aunque cada empresario está en una etapa diferente, sí buscamos que cada uno de ellos reciba la información y la atención Sí. específica para su proyecto y para su empresa. El mercado internacional no es excluyente de ninguna forma, pero en algún punto se vuelve exclusivo. ¿Por qué? Ujú. Porque si bien está abierto para todos, como en la industria del fútbol, aunque todos juguemos en la calle, no todos No logramos llegar a todos. profesional. Claro. Entonces, de alguna forma, es eso, es ir puliendo nuestros talentos y nuestras capacidades para ir avanzando. Ese es el primer paso. Ok. Empezar por viajar, entender, ver el mercado cómo se comporta. Los costos, el tema de costos es fundamental. Sí. Ok, sí, veo el precio puesto en anaquel, pero eso hay que descomponerlo en toda una cadena. Hay un importador, hay un distribuidor, hay un shipper, hay alguien que lo mueve dentro de las distintas ciudades y cada eslabón implica un porcentaje. Ujú. Sí, Entonces, claro. con toda esa estructura, tú regresas a casa y te pones a hacer números. Sí. Esos son los pasos iniciales. Perfecto. Mau, ¿cómo hacer que mi empresa sea más competitiva para los mercados internacionales? Hay 2 elementos que son fundamentales, Lu. El primero tiene que ver con la idiosincrasia del empresario y de su equipo de trabajo, y en realidad de la compañía en general. Sí. Cuando tú piensas que debes de hacer las cosas para competir en el mercado internacional, no es suficiente. Tienes que hacer las cosas por el convencimiento de hacerlas bien. Ujú. Cuando tienes esa filosofía, el cumplimiento solamente se vuelve parte de tus procesos. ¿Me explico? Eso nos lleva a la segunda parte. En términos de competitividad, va a haber 2 aspectos que te van a regir. El primero, tu eficiencia financiera. ¿Qué tan limpio, qué tan pulcro soy para trabajar mi esquema de costos? Ujú. De manera que yo, eso que sí puedo controlar,
lo tenga perfectamente delineado para competir. ¿Cuál es mi mayor oportunidad en términos de costos? No solamente se trata de comprar barato, no va por ahí, sino de Exactamente, que es tu el detalle. esquema sea súper eficiente en el costo. Estoy ofreciendo un producto premium, pero lo estoy ofreciendo de tal forma que compito porque soy una muy buena opción por la calidad que ofrezco y por el costo que permito Ujú. al momento de hacer la transacción. Esa es la primera parte. Y la segunda tiene que ver con aspectos de calidad y de responsabilidad social. Hoy forma parte del paquete. ¿Qué es lo que pasó? El mundo y por lo tanto el mercado ha ido cambiando. Ya no es suficiente que tu producto esté impecable o que no tengas fallos o que cumplas perfectamente con la normativa. Es necesario ofrecerle algo más al usuario. La población actual, el consumidor de hoy en día, se documenta mucho más. Quiere saber si tu producto contamina o si eres sustentable. Sí. Quieres saber si tomas en cuenta tu equipo de trabajo y si tus medidas como tal son socialmente Son social. responsables. Ujú. Entonces, si te fijas, lo que formas es una especie de ecosistema de Ujú. negocios. Esos son los elementos que te vuelven muy competitivo. Todo tiene que ver con la forma de pensar del empresario y de su equipo, pero además porque eso, quieras o no, permea en la sociedad y Ya. un usuario valora eso. Sí. Por supuesto, hay productos de primera necesidad que no tienen que llegar a esos niveles de sofisticación, Ujú. pero lo que es una realidad también es que cuando estás persiguiendo mercados que han ido evolucionando, norte de Europa, a Asia, incluso ciertos estados de Estados Unidos, que por la naturaleza del usuario son muy conscientes de estos elementos, si quieres participar ahí, tienes que hablar ese mismo lenguaje. Ujú. Y al Sí, la hablar realidad ese es que mismo no es para el lenguaje, mismo, para todos los sectores, ¿no? No correcto. aplica para todos los sectores. Sin embargo, la filosofía sí. Un calzado Ajá. bien hecho va a tener esa misma filosofía que un producto de autopartes o de Sí. aeroespacial, y ni hablar en el tema alimentario. ¿Por qué? Porque en el tema alimentario, encima de todo, llegamos a las casas de las personas. Sí. Estamos en las mesas de las Sí. familias. Entonces, la responsabilidad es notablemente mayor. Sí. Incluso En por las calidad, en consecuencias costos, que en puede tener. sanidad, Te en platico un caso. Hoy en día, los alimentos de mascota son tan sofisticados Ujú. como los Sí. humanos, porque los nenes comen de los alimentos de sus mascotas y eso no lo puedes evitar porque son nenes. Sí. Entonces tiene que estar Están perfectamente seguro probando. para Ujú. todos los seres vivos que forman parte de la familia. Sí, claro. Entonces todos estos mecanismos nos han ido haciendo que seamos cada vez más profesionales, que seamos cada vez más dados al detalle, que cuidemos más todos los aspectos de cumplimiento, Para que porque puedan nos ser más interesa hacerlo así, competitivos. para competir. Sí, claro. Mau, ¿cuál es la diferencia entre exportar y e internacionalizar? Es un concepto que ha ido creciendo conforme se fue globalizando el mercado. ¿Y qué es lo que ocurre? Si tú te fijas, a finales del siglo anterior, las empresas exportaban de una manera ya muy mecanizada. Nosotros recibíamos productos de Europa, enviábamos productos a Estados Unidos, recibíamos tecnología de Asia y de alguna forma las formas de producción permitían que este esquema funcionara. Hoy en día sigue vigente. Hoy producimos aquí en México, mandamos a Estados Unidos. De alguna forma recibimos de ellos otro tipo de productos, etcétera. Sin embargo, al globalizarse los mercados, la internacionalización ha permitido que nuestras empresas mexicanas tengan un piecito en el extranjero, tengan una empresa que les permite eficientar sus procesos. Y cuando tú logras eso a través de un distribuidor, a través de una joint venture, a través de tu propia empresa en el extranjero, Sí. ocurre esta internacionalización. Y lo interesante de esto, Lu, es que no solamente tiene beneficios de mercado, porque por supuesto, al estar tú ya viviendo en el mercado, facturando desde aquel lado, dejas de tener esta barrera de la confianza. Ya juegas como local en el mercado internacional. Ya. Pero además, ocurre un fenómeno bien interesante. La cultura permea. Sí. Aprendemos de nuestros socios, aprendemos de nuestros clientes y eso se viene a tu compañía. Cuando estás en un proceso de internacionalización, tu compañía evoluciona, porque ya no solamente se nutre de tu entorno, de tus clientes, de tus proveedores locales, se nutre de todas aquellas personas que entran en contacto con tu compañía allá y acá. Eso obviamente pues ha significado ya una forma distinta de hacer negocios. Sí. Lo has visto con todo este fenómeno del nearshoring. No es otra cosa que la internacionalización materializada. Ujú. Las empresas vienen al Vienen al mercado mercado, a se producir acercan. aquí Sí, y claro. encuentran en nuestras compañías aliados ideales para poder abarcar más mercados.
Sí. Empresas italianas que quieren hacer negocios con empresas de Guanajuato para ofrecer productos en Estados Unidos, Sí. que eso lo estamos viviendo hoy en día y son las oportunidades que nosotros desde COFOSE tratamos de acercarle a nuestros empresarios. Tiene que ver también con esta parte del e-commerce, de plataformas de venta en línea. Lo interesante de todo esto es que si te fijas, la forma de consumir del usuario, al ser mucho más accesible y al ser mucho más efectiva, ha hecho que los procesos de producción se vuelvan mucho más flexibles. ¿Por qué? Porque hoy, gracias a nuestras herramientas tecnológicas, estamos a unos clics de hacer una compra. Exacto. Y el proceso de satisfacción es mucho más inmediato. Sí. ¿Eso qué implica? Que nosotros tenemos que abrir mucho más el panorama y entender que si yo quiero estar disponible aquí, tengo que estar disponible en fábrica y Claro. que tengo que tener los productos listos para enviarse Sí. y que ya no debe de ser un punto de duda si cumplo o no Sí. cumplo. Sí, claro. La calidad es inherente, ya ni se menciona el término. Más vale que lo hagas, porque si no, no puedes jugar. Sí. Eso es lo interesante de todo esto. El e-commerce y toda esta capacidad de acceder al mercado de manera instantánea ha hecho que todas las empresas cambien su manera de entender cómo entran en la industria. Yeah. Es una etapa muy emocionante. Nos está tocando a nosotros construir estas estructuras. La industria mexicana está avanzando muy rápido hacia ese canal. Entonces, lo que nuestros hijos van a ver de mercado no va a ser otra cosa que nosotros hemos estado construyendo y que lo que nuestros padres habían cimentado. Sí. Es muy, digamos que es una etapa en la que nos está tocando ser los primeros en muchas cosas. Así es. Entonces, Pioneros. todos estos detalles nos van a dar mucho que contar más adelante. Y ya nos platicaste pues bastante del ABC, ¿no? De cómo exportar. Ahora, pues brevemente nos pudieras platicar de algún caso de éxito de tu sector, tú que estás ahí. Fíjate que diario son con muchos. Es un tema bien emocionante porque la industria alimentaria, justo lo comentaste tú cuando comenzamos, está dividida en muchos segmentos. Sí. Y evidentemente en Guanajuato el segmento frescos y congelados es muy potente. Representa poco más del 60% de nuestras exportaciones. Y ahí son un sinnúmero de casos de empresarios, productores primarios agrícolas, que hoy tienen sus productos en supermercados de Estados Unidos, de Canadá, de Japón, porque han ido evolucionando. Me enorgullece mucho estos empresarios de lechugas, de brócolis, que ya no solamente es el producto, ya mandamos las ensaladas hechas, ya están listas para que las abras de la bolsa y te las comas, con esa seguridad y con esa higiene están producidas. Las berries de esta sección, de este área del Bajío, donde está Irapuato, donde competimos y jugamos en conjunto también con Michoacán y con Jalisco, es un mercado que ha ido creciendo. Sí. En Guanajuato tenemos 2 de las empresas más importantes del mundo en producción de guacamole, por ejemplo. Y son empresas notablemente exitosas, con procesos súper certificados y con productos de altísima calidad. Sí, y es cuando un sector muy escuchamos importante. Estas frases de es que viene el Super Bowl y es el gran momento del guacamole, nosotros estamos jugando en esa cancha. Sí, claro. Eso por un lado. Pero por el otro, en términos de procesos, tenemos una compañía en Celaya que hace productos esterilizados que están listos para consumirse con proteína animal. El producto dura 2 años de vida de anaquel sin necesidad de refrigerarse. Y no tiene conservadores y no tiene elementos químicos que lo conserven. La magia es el empaque y el proceso para esterilizarlo. En Irapuato tenemos una de nuestras empresas más importantes en cuanto a producción y procesamiento de frijol y es el que compras en la tienda listo para calentarlo. En pouches de 7 capas que te van a durar igual 2 años y están aquí en nuestro estado. Nuestras empresas de tequila, empresas como Corralejo, como Wani, que han ido avanzando en el proceso de internacionalización. Sí, claro. Hoy, gracias a ellos, evidentemente, llegamos ya, gracias a Corralejo, 89 países en el mundo con productos que a veces ni siquiera nos damos cuenta aquí en el mercado local. ¿Por qué? Porque ya no nada más es tequila. Es tequila, pero es ron, pero es ginebra, es brandy. Han ido creciendo los portafolios. Sí. Hoy en día, Wani está entrando fuertísimo en el mercado colombiano porque tuvimos esa capacidad de entender lo que el usuario necesitaba. Y se diseñó una marca específicamente para ese mercado, con todo lo que eso implica. Entonces, de esos casos te puedo contar muchos más. Empresas mexicanas que ya están trabajando en ese joint venture, una empresa que tenemos nosotros en Cortázar, que se dedica a la parte de procesamiento de lácteos, justo es este ejemplo. Está trabajando en esta asociación con una empresa de Nápoles para producir mozzarella en Guanajuato, con todos los componentes de la mozzarella italiana y venderlo en Estados Unidos.
ya Qué pensando en genial. estas Sí, alianzas. claro. Sí. Y muchos más en términos de cárnicos. Hoy nuestras empresas procesadoras de carne de cerdo llegan a países, a Holanda, a Japón, a Singapur, a Vietnam, a Países España. Bajos. Jugamos ahora con el mercado farmacéutico porque aquí en Guanajuato se extrae un componente de la carne de cerdo, de la tripa de cerdo, para producir heparina, que es un coadyuvante para la Para la anticoagulación. anticoagulación. Entonces, Sí. son detalles bien interesantes. Se procesa páncreas para un fármaco que ayuda para la esclerosis La múltiple. esclerosis. Entonces, está Sí, bien interesante sí. todo este proceso. Sí, la verdad es que, bueno, del sector es de los más importantes en el estado, lo sabemos, y pues no por nada somos el refrigerador de México, ¿no? Exactamente. Entonces, así se ha presumido Guanajuato. Pues el tiempo ya nos apremia, Mau, y pues nada más quisiera saber de qué manera los apoya COFOSE y cómo pueden acercarse. Fundamental que nos contacten, tenemos muchas vías de acceso, están nuestras redes sociales, están nuestras oficinas en GCN en Puerto Interior. Así es. Tenemos además puntos de contacto en San Miguel de Allende, tenemos en Celaya, gracias a un trabajo conjunto con el municipio, con el ayuntamiento de Celaya. De igual forma, en el edificio de gobierno de Irapuato tenemos una oficina de atención. Lo interesante de todo esto es, los empresarios nos pueden contactar de 1000 formas. Lo primero es acercarnos para poder platicar de sus empresas y de sus proyectos, entender en qué etapa se encuentran, para ver la forma de ayudarlos. Ya una vez que entramos en contacto con ellos, Lu, lo primero es ver qué productos tienen y cuáles serían la normativa que ellos deberían de cumplir. Eso es lo primero, que tu producto cumpla con la normativa. Y COFOSE te apoya con los procesos de certificación internacional, con la implementación de los mismos, una vez que ya tienes este cumplimiento de normativas, reglas de etiquetado, altas ante las autoridades internacionales, etcétera, ¿cómo empezamos a promovernos? ¿A qué eventos es importante ir? ¿En qué ferias internacionales es importante exhibirte y tratar de prospectar clientes? ¿O decidir si lo tuyo es tan específico que más bien armamos una agenda de negocios o una misión comercial? Sí. Ir pensando en todo eso. En eso COFOSE no solamente aporta conocimiento y tiempo y equipo humano, sino que además apoyamos económicamente estas iniciativas. Tenemos un área de marketing, de diseño y de cumplimiento en términos legales de marca espectacular, con el que nos acercamos al empresario y procuramos cobijarlo con todos estos servicios. Tenemos un área de digitalización que nos apoya no solamente con conocimiento, sino con recursos económicos para poder tener una estrategia de promoción digital que hoy es absolutamente necesaria y fundamental. Sí, claro. Sí, Finalmente, en términos de promoción internacional, te decía yo, no solamente aportamos ese acompañamiento y conocimiento de lo que nos ha dejado la experiencia por sector. Estamos divididos por sectores, entonces tenemos equipos específicos para cada empresa. ¿Y qué hacemos? El traje a la medida, ¿no? Del sector. Definitivamente. Entendemos que cada caso es un caso. Sí, y que cada empresa, por su naturaleza, por más que sean 2 empresas productoras de lo mismo, van a estar en conceptos muy distintos una de la otra. Sí. Y una vez que entiendes eso, te da mucha capacidad de entender cómo le puedes ayudar a uno y cómo le puedes ayudar al otro. Así es. Desde la vinculación con compradores, desde la atracción de clientes nuevos, desde asuntos como formar encuentros de negocios. Nada menos la próxima semana tenemos un encuentro de negocios para productores de berries, porque tenemos una necesidad que satisfacer en Estados Unidos y Canadá, específicamente para supermercados. Entonces, pues ahí está para todos los productores hacemos de la berries. convocatoria, muchachos, productores de berries, acérquense. Pero esto lo hacemos en todos los sectores, Lu. Ya. Y lo mismo hacen mis compañeros de artesanías y lo mismo hace nuestro equipo de calzado. Y tenemos un área de metalmecánica, automotriz, aeroespacial, que constantemente estamos haciendo esto. Tenemos un mecanismo definitivamente de COFOSE apoya en todo. comerciales que ahí están, disponibles para todos. Así es, Mau, pues definitivamente, pues COFOSE apoya en todo, ¿no? Ahora sí que entendemos esta parte de que las empresas van comenzando y pues tienen miedos, ¿no? Tienen temores, tienen dudas y todo, pero pues sí les queremos decir que en COFOSE pueden encontrar ese aliado que los irá encaminando, asesorando, en un acompañamiento para que podamos llevar juntos pues más Guanajuato al mundo. Muchas gracias por haber estado con nosotros, Mau, me dio mucho gusto platicar contigo con este tema muy interesante, por cierto, y pues estaremos escuchando más de este tema. Gracias y nos vemos en la próxima. Es un gusto, muchas gracias. Gracias. Gracias por escuchar Global Talk, un podcast de
COFOSE, Coordinadora de Fomento al Comercio Exterior del Estado de Guanajuato. Hasta la próxima. Guanajuato, Grandeza de México, Gobierno del Estado.